14, 14, 12 al 15. Ahí vamos a leerlo en breve. También busquemos Romanos capítulo 3. Capítulo 3, versículo 12. Romanos capítulo 3, 23. Este mensaje, aquí lo he escuchado la hermana Kenia, que quiero volverlo a compartir. Lo escuchó también mi esposa, y quiero compartirlo con ustedes en esta noche. Tenemos Romanos 3, 23. Amén. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del dulce Espíritu Santo. Amén. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Vamos a repetirlo todo junto a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. En esta noche, hermanos, quiero compartir esta palabra que le puse por nombre: el pecado engendra pecado. Cuando la Biblia habla que todos nosotros somos pecadores, por cuanto el pecado nació en nosotros, por cuanto no teníamos a Cristo en el corazón, había, hermanos, una gran distancia entre Dios y el hombre a consecuencia del pecado. Pero el pecado no nació en el huerto del Edén, sino que nació en el corazón de Lucifer. Como dice la palabra en Isaías capítulo 14, versículo 12, ese fue el origen donde nació el pecado en el corazón de este querubín, de esta persona, de este ángel que Dios dice que estaba en perfección. Y dice la palabra, Isaías 14, 12, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eras hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí está hablando, hermanos, de Luzbel, como nosotros lo conocemos. Dice que en él se encontró, en el corazón de Lucifer se encontró orgullo, se encontró altivez, se encontró iniquidad. Él, hermanos, estaba en un puesto muy hermoso, que la palabra de Dios también lo habla en Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 17, habla de la hermosura de este querubín. Pero él ya empezó a creerse como Dios y quería quitar el trono, quería quitar a Dios del lugar. Por eso se encontró en él orgullo, se encontró en él altivez, se encontró en él iniquidad, y por eso se convirtió en Satanás, que el Señor lo reprenda. Y fue lanzado del cielo porque se encontró en él maldad. Luego vino a la tierra y se pudo meter en el huerto del Edén. Y vino y empezó a tratar de meterle a Eva algo que no venía o que no era orden de Dios. Y esta persona empezó a escuchar la voz del enemigo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor a nosotros los humanos nos ha dado algo que se llama voluntad. Se le conoce como libre albedrío. El Señor no nos creó robot a nosotros. Él nos creó con voluntad propia. Por eso es que en el corazón de este querubín se encontró maldad, porque tampoco lo hizo robot. A nosotros los humanos, a Eva y a Adán, no los hizo robot, los hizo con voluntad. El Señor le dijo: de todo lo que está aquí pueden comer, menos de este árbol no podrán comer. El Señor les dijo que no podían comer. ¿Qué cosas podían hacer? ¿Por qué? Porque el hombre decidía. El Señor nunca
va a hacer algo en contra de nuestra voluntad. Usted decide perdonar, usted decide venir a la iglesia, usted decide orar, es una decisión. Usted decide aceptar a Jesucristo, es una decisión. Usted desea dejar el pecado, es una decisión. Usted desea dejar el alcohol, el lesbianismo, el homosexualismo, es una decisión. Usted desea dejar todo lo que el mundo ofrece, que va en contra del diseño de Dios, eso es una decisión. Y Eva escuchó, fue tentado por Satanás. Y le dijo lo mismo que él quería ser como Dios allá en el cielo. Le dijo a Eva que no iba a morir, sino que iba a ser como Dios. Y dice la palabra en Génesis capítulo 3, versículo 4, dice la palabra. Del 4 al 6 dice la Biblia. Génesis 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. En el versículo 3 el Señor le da la especificación al hombre. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Imagínense, el Señor le dijo que iba a morir si desobedecía, si comía de ese árbol que el Señor le dijo, de todo pueden comer menos de eso, no lo pueden tocar. Y el Señor le dijo, si comen van a morir. Y viene el enemigo como siempre sonsacando, siempre mintiendo, porque uno le permite al enemigo, hermanos, hacer con la vida de uno como él quiera. Y dice en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, le llevó la contraria a lo que Dios había dicho. El Señor le dijo, si comen van a morir. Y vino el enemigo y le dijo, si comen no van a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. O sea, el enemigo, mire, metiéndole. Y era cierto, sus ojos iban a ser abiertos, porque en ellos no había malicia. Dice que estaban desnudos y no había malicia, no había picardía en ellos, no había maldad en ellos. Y dice, y serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, ¿qué dice ahí? Que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Del momento que desobedeció y le puso atención a la voz de la serpiente, no a la voz de Dios, como le digo, fue la voluntad. La serpiente no lo obligó, simplemente le dijo que iba a ser como Dios y que se le iban a ser abiertos sus ojos. Y en eso le llamó la atención. Y fueron abiertos sus ojos tanto que empezó a ver pecado en ellos, que miraron la malicia porque se miraron desnudos. Antes, hermano, estaban ellos sin malicia, no había pecado. Aquí encontramos en la Biblia lo que leemos nosotros, y los creó Dios y sacó de la costilla de Adán, salió Eva, y lo leemos rapidito, pero hubo un tiempo largo, hermanos. Hubo un tiempo, no sé cuánto tiempo hubo para que esto sucediera. No fue de la noche a la mañana. En ellos no había malicia, en ellos no había pecado, en ellos no había maldad. Se miraban como nada, como normales, porque había en ellos, hermanos, la santidad. En ellos, hermanos, había la inocencia. No había entrado el pecado, no había entrado la maldad. Ellos, cuando entró la maldad, fue cuando escucharon y desobedecieron la voz del Señor.
Amén. Y se vieron, uy, qué pena me da. Y se empezaron a tapar la malicia. Y fueron desterrados entonces del huerto del Edén. Y así nosotros, hermanos, hemos sido de generación en generación, ha sido transmitido ese pecado. Y nacemos en pecado. Y nuestros hijos nacen en pecado. Y los hijos, o sea, de generación en generación, el pecado nos ha alcanzado. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por él el pecado, la muerte. Cuando vemos aquí, hermano, que el Señor le dijo, van a morir. El hombre murió. Murió. Espiritualmente murió. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por causa del pecado, hermanos, entraron en las enfermedades. Por causa del pecado, de la desobediencia, entró la envidia en el corazón del propio hermano Caín hacia su hermano Abel. Y vino muerte, derramamiento de sangre. Por causa de eso, hermanos, la gente empezó a hacer su vida en depravaciones tan terribles que el Señor dijo, yo me arrepiento de haber creado al hombre. Y destruyó la tierra con un diluvio. El pecado, hermano, ha alcanzado todas las generaciones tras generaciones tras generaciones. Y si vemos en el tiempo de Noé, hermano, no habían redes sociales, pero sí había maldad, sí había odio, sí había falta de perdón, sí había deseos en contra de la misma naturaleza de Dios, sí había nosotros como decimos la palabra, tergiversamos lo que Dios ha dicho o queremos hacer las propias cosas a nuestra propia manera. Y no habían cosas así, pero la maldad era tan grande que subió al trono de Dios. Ahora, ¿qué significa pecado? Pecado en griego es amartia, que literalmente es errar en el blanco, o sea, no dar en el blanco, salirme del camino correcto, apartarme hacia mis propios caminos. En otras palabras, yo tomo mi camino diferente. El Señor le había dicho a Adán y a Eva, ustedes de todo, ustedes van a gobernar, ustedes van a señorear, ustedes van a ponerle nombre, ustedes son los cuales yo me gozo en venir todos los días al huerto a platicar con ustedes. Ustedes si van por aquí van bien. El Señor les dijo, no coman de ese árbol, pueden tomar todo menos de ese. Ellos tomaron su propio camino, por la desobediencia entró el pecado. No, así mismo nosotros, hermanos, nosotros muchas veces nos salimos de la verdad por andar en nuestros propios pecados, en nuestros propios deseos, en lo que yo pienso que es mejor, en lo que yo creo que es mejor. Salirme de la voluntad de Dios y hacer mi propia voluntad. Se fijó que Dios no obligó a Adán, no obligó a Eva, y Él los creó. No obligó a los ángeles, no obliga al ser humano. Todo lo que hace el hombre o los ángeles, la misma creación, todo es por voluntad. Hay caminos que al hombre, hermanos, le parecen que son derechos, pero el fin de ese camino es muerte. Porque todo aquel que va fuera del camino de Dios está errando en el blanco. Porque hay un solo camino, y ese camino se llama Cristo Jesús. No hay otro camino. Uno es que inventa caminos. Eva dijo, es cierto lo que me está diciendo. Le creyó más a la serpiente que a Dios. Y por causa de eso, hermano, hemos arrastrado ese pecado, que ese pecado será destruido cuando ya el Señor venga a juzgar a las naciones de la tierra, al mismo pecado, a la misma muerte en el lago de fuego.
Pero mientras tanto seguiremos luchando con el pecado. Porque el pecado nos acecha a cada momento. El pecado nos acecha, hermano, fuera de la iglesia. El pecado nos acecha donde quiera que andemos. El pecado nos acecha en ese baño. El pecado nos acecha cuando nadie nos mira. También ahí está acechando el pecado. Las consecuencias de practicar el pecado son muerte física. Dios nos creó a nosotros eternos. En el huerto no había enfermedad porque de Dios no sale la enfermedad. Y empezó la muerte física. Antes éramos eternos en el huerto del Edén. Después se sacó del huerto del Edén y la gente duraba 975 años. Después vino el diluvio y dijo el Señor, la gente es mala, ¿para qué la voy a dejar que viva 900 años, 120 años? Y después vio el Señor que 120 años era mucho, porque el hombre siempre es continuo al pecado. Y en Salmo 90, versículo Dios dice que la vida del hombre son 70 años, 80 los más robustos. Luego morimos. Estamos hablando, hermanos, 70, 80, pero hoy en día la gente no llega ni a 80. Sino que usted mira las estadísticas, los jóvenes son de 12, 25, 30 años los que están muriendo todos los días en el mundo. La muerte física. Ese pellejo que usted tiene, esa carne que nosotros tenemos, el Señor la creó perfecta, pero el pecado vino a dañar todo, que ahora esta carne, un día vamos a morir y esta carne va a la tierra y se va a podrir. Pero ese no era el diseño de Dios. Todo viene a causa del pecado. Otro fue la muerte espiritual, que fue lo que pasó en el huerto del Edén. Cuando el Señor le dijo, si van a comer, morirán. Ellos no murieron físicamente, murieron espiritualmente. Nos alejó de Dios, y es que el pecado me aleja de Dios. Eso me separa de Dios. Y la muerte eterna, que habla en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando la Biblia habla aquí, hermano, la muerte segunda, está hablando que la gente que murió sin Cristo, que la gente que no se fue en el arrebatamiento de la iglesia, porque la palabra de Dios dice que los muertos sin Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que nos hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Luego este cuerpo que es corrupto será transformado en un cuerpo incorruptible. Pero la gente que murió sin Cristo se quedó en la tumba. Y esta gente va a resucitar, pero en el día del juicio. La gente que no se arregló con Dios o vivió una vida doble en la iglesia, o nunca quiso dejar el pecado, nunca quiso dejar el alcohol, nunca quiso dejar la droga, nunca quiso arreglarse con Dios y muere. Esta gente resucitará, pero para el día del juicio. Y resucitará para leerle todo lo que tiene inscrito, todo lo que está en él, la vida. Si no se arrepintió las maldades que hizo, se le dará lectura y después será lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito, porque el Señor siempre es de legalidad. Como le digo, Él nunca lo va a obligar a usted a que ore. Él nunca lo va a obligar a usted a que venga a la iglesia. Él nunca lo va a obligar a usted que lea la Biblia. Él nunca lo va a obligar a usted que cambie. Pero un día nos presentaremos ante Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago
de fuego. Es por eso que cuando uno viene a Dios, es necesario abrir la boca y confesar a Cristo como Señor y Salvador. Y cuando uno confiesa a Cristo como Señor y Salvador, entonces allá en el cielo hay un libro que se le conoce el libro de la vida. Y allá, no sé quién es el que está escribiendo su nombre. Allá es el día en que usted nació de nuevo, porque la gente que viene a Cristo nace de nuevo. No somos las mismas personas de antes. Si antes fumaba, si antes bebía, si antes hacía esto, si antes hacía lo otro, pero usted viene a Cristo, esa vieja vida quedó en el pasado. Y el Señor no se acuerda nada de su pasado. Por eso dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Somos nueva criatura en Él. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces el Junior que era antes así, ya no es. Somos una nueva persona en Jesús, en Cristo Jesús. Entonces allá está anotado fulano de tal, mengano, y se pasará lista. Y el que no está inscrito, hermano, será lanzado al lago de fuego. Es por eso que el enemigo quiere esclavizarlo a usted. Es por eso que el enemigo quiere esclavizar la mente, quiere esclavizar su corazón, quiere esclavizar su voluntad. Porque donde más lucha hay es en el hombre, es en la mente, hermano. Es en la mente donde está la lucha. Después la mente viene y gobierna el corazón, porque en el corazón, si no está Dios, ¿quién está entonces? Si la Biblia dice que no podemos servir a dos señores. Si no está Dios, si no está Cristo en el corazón, ¿quién está, hermano? Un ángel va a decir. Si no está Jesús en su corazón, usted es esclavo del pecado. El pecado te toma tu voluntad. Toma su voluntad y hace como ese tipo de persona que es hábil para mover el títere. Y él empieza a hacer aquellos movimientos al títere, y el títere hace lo que el que es especialista en eso, lo que él quiere. Si el hombre le entrega la voluntad al enemigo, él hace lo que él quiere. Y por eso dice persona, pero es que yo no quiero tomar. Pero es que el titiritero, mire, lo está gobernando. Pero es que yo no me quiero drogar. El titiritero lo está gobernando. Pero es que yo ya no quiero seguir viendo pornografía. El titiritero lo está gobernando. Porque le hemos entregado nuestra voluntad a Satanás. ¿Por qué no entregarle la voluntad a Cristo? ¿Por qué no entregarle la voluntad a aquel que dice que tiene pensamientos de bien y no de mal? A su nombre, hermano. ¿Quién vive? Hay gente, hermanos, que podrá estar en su peor momento de su vida, pero no le quieren entregar la voluntad al Señor. Por eso el enemigo esclaviza la mente, el corazón y la voluntad. El diablo, que el Señor lo reprende, hermanos, nos lleva a pecar, nos incita a pecar, nos seduce y después nos condena. Y esa condenación que el enemigo mete en la mente, en el corazón de la persona, nos lleva a la destrucción. La gente que está en vicio, hermano, le roba el dinero.
La gente que está en vicio lleva pobreza a la casa. Los hijos aguantan hambre. El pecado nos lleva a la destrucción. Como el enemigo condena, entonces lleva al suicidio. ¿Cuánta gente se está suicidando? Porque no pueden pagar deudas. Porque no pueden salir de X problemas, de circunstancias. Y el enemigo le mete en la mente y le dice: la única forma para que dejes de sufrir es que no estorbes. Y la gente, en vez de escuchar a Dios, escucha esa voz. Otra de las cosas que nos lleva el pecado son las drogas. ¿Cuántas cosas están pasando a causa de eso? Nuestros muchachos perdiéndose, nuestros niños perdiéndose. La gente adulta, ya con edades avanzadas, perdiéndose en esto. El pecado trae depresión. Gente deprimida. Gente que gasta medicinas en tratar con la depresión. No pueden dormir. Tienen ansiedad. Viven en médicos y médicos tras médicos tratándole de salir de la depresión. También nos hace inestables, emocionales. Un día estamos bien, otro día no queremos nada. Un día estamos animados y otro día, hermanos, vivimos en derrota. No hay una personalidad estable en la persona. Miente, pero tan fácil como respira. La mentira la usa como el mismo aire que uno respira. Algo que está dañando en la vida de los jóvenes, de nuestros adolescentes y también de gente adulta, es la pornografía. Y la pornografía, hermanos, se mira. Antes pues la gente lo buscaba en naipes, qué sé yo, en revistas. Hoy en día lo miran en las redes sociales. Y las muchachas salen semidesnudas, por no decir desnudas, porque les gusta que les den un like. Y entre más like le den, más seguidores tienen. Y son esclavos de esa situación. Son esclavos de ese pecado. Y después los comentarios que ponen son comentarios tan vulgares, tan soeces. Esa es consecuencia del pecado. Y todo el mundo lo ve normal. Todo el mundo lo ve normal. El pecado ha llegado, hermanos, tanto que cuando están haciendo cualquier fechoría, lo están transmitiendo por las redes. Lo que pasó allá en Estados Unidos, un muchacho ya lo estaba transmitiendo por Instagram, cuando mató a aquellos niños en la escuela. El pecado nos lleva a seguir en el pecado y tras pecado y pecado. La palabra de Dios dice que eso engendra muerte. El diablo te condena. El diablo te mata. Pero como dice la palabra en San Juan capítulo 3 versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Satanás te condena, pero el Señor no te condena. Podremos pecado, podremos haberle fallado, pero si venimos a Él, Él nos perdona. Y la Biblia dice que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Mas el que no lo confiesa y no se aparta, no, lógicamente no alcanzará misericordia. Por eso es lo hermoso. El pecado me esclaviza. El enemigo me condena. Pero si yo vengo a Cristo, Él no me condena.
sino que me perdona mis pecados y me hace una nueva persona, y me hace una nueva criatura, y me hace un nuevo hombre. Ya no somos como antes, somos diferentes. Es por eso que el Señor vino, y aquellos 12 discípulos imperfectos, con muchas cosas en su vida y en su corazón, el Señor los sacó del lodo cenagoso y los hizo estos 12 que trastornaron el mundo. Porque de lo vil y menospreciado Dios escogió para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Nosotros, de ahí nos sacó el Señor, del lodo cenagoso, de ahí nos sacó el Señor. Y nos sacó de las tinieblas y nos puso a su luz admirable. Él no me condena, y todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Por eso, dejemos el pecado. En el corazón de nuestro Padre había una opción después de que entró el pecado en el huerto del Edén. Porque desde que entró el pecado en el huerto del Edén, ya no había una relación entre el Padre y el hombre. Pero el Señor dice que nos predestinó a nosotros. Lo predestinó a usted, hermano Lupito. Lo predestinó a usted, hermana Silvia, hermana Kenny, hermana Iris. A todos los que estamos aquí, el Señor nos predestinó desde antes de la creación del mundo. Nos predestinó para que anduviésemos en buenas obras. O sea, el Señor sabía que el hombre iba a pecar, pero el Señor dijo: yo no puedo estar lejos del hombre. Yo mandaré a Jesús, yo mandaré a mi único hijo para reconciliarme con el hombre. Y envió a Jesús para darnos salvación. Es por eso que no hay otro camino para llegar al Padre, solo Jesús. No hay ídolos, no hay estatuas, no hay personas, no hay hombres. Se llama Jesús. Él es el único camino que me lleva al Padre. Todos los que estamos aquí tenemos la decisión de recibir su perdón y su amor. Todos los que estamos aquí tenemos la decisión de ser esclavos también del pecado. Porque todos son decisiones. La Biblia dice, hermanos, muy clara, dice: la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida. ¿Y qué? Vida eterna. Porque hay vida eterna en Cristo y hay muerte eterna sin Cristo. Hay vida eterna para gozarme en la boda del Cordero, pero también hay una muerte eterna que es por los siglos de los siglos, de los siglos y de los siglos. Usted y yo decide el cielo o el infierno. La palabra de Deuteronomio dice: hoy pongo delante de ti como testigo el cielo y la tierra. Está la bendición o la maldición, está la vida o la muerte. Escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Todo es de escoger. Yo escojo a Dios o escojo al diablo. Escojo el cielo o escojo el infierno. Es de escoger, es de decidir. Una decisión determinará nuestra eternidad. Que hay eternidades, sí, cielo o infierno. Pero la Biblia habla en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Todo en contra era nuestra. Desde que el pecado se encontró en el hombre, toda acta de decreto era en contra de nosotros. O sea, que nosotros estábamos fritos, hermano. No había por dónde pues encontrar perdón. No había por dónde encontrar salvación. No había por dónde encontrar perdón.
Y dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria. O sea, todo lo que había ese decreto era verdad. Usted y yo nos merecíamos el infierno. Pero dice la palabra que Jesús, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, toda maldición que había, toda acta de decreto en contra mía, el Señor la clavó en medio de la cruz. Él se llevó toda la enfermedad, Él se llevó toda la dolencia, Él se llevó todo mi pecado, Él se llevó todo lo que yo merecía. El Señor se la llevó en la cruz. Y por eso me dio perdón, por eso me ha dado salvación, por eso me ha dado vida eterna. Amén. Debemos nosotros de aprovechar este momento. La dádiva de Dios es vida y vida eterna. Nosotros decidimos tomarla o dejarla. Amén. Pónganse en pie, hermanos, por favor. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que hemos recibido, esta palabra, el tiempo de adoración del Señor. Y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine. Y si hay